siempre disponer de las grabaciones en el canal de YouTube, ¿vale? Para aquellos que no lo sepan, simplemente deciros que aquí en nuestro canal de Bolsa CFD en YouTube podréis revisar pues toda la documentación que vamos colgando, todos los vídeos, las sesiones que tenemos en abierto como los webinars o cursos, como lo habéis visto anteriormente, la semana del trading, pues todos los que hay aquí grabados, no sé si falta alguno por colgar, lo revisaré. Y por supuesto este que vamos a tratar en el día de hoy, ¿vale? Recordaros, por supuesto, que hay un tema bastante amplio, que es el que vamos a tratar esta noche, que por si luego nos da para más, que yo creo que sí, podremos intentar, como sugerencia, os lo digo, no es una obligación, podéis contestarme vosotros si queréis, podremos intentar compensar en la siguiente clase, que posiblemente sea el mes que viene, una parte importante que a lo mejor hoy no nos da tiempo a ver, ¿vale? Entonces, simplemente me lo hacéis llegar por el chat, me lo hacéis llegar por redes sociales o directamente por un email. Oye, me gustaría seguir más de esta clase o, no sé, alguno de los temas que puedan ser de vuestro interés, ¿vale? Muy bien, chicos, espero que estéis muy bien, que tanto vosotros como vuestras familias todo en orden y nada, vamos a ello. Mirad, vamos a comenzar hoy, como digo, con un tema bastante interesante para mí. Este tema tiene que ver con algo bastante común en prácticamente todos los que empiezan a aprender trading y todos los que incluso ya saben operar más o menos con ciertas ayudas técnicas que podrían ser como indicadores, pues bueno, los utilizan mucho, son las medias móviles. Entonces yo he querido simplemente destacar tres puntos importantes, tres aspectos importantes que tenéis que tener en cuenta a la hora de operar con ellos que en sí te sirven de operativa, aunque hay muchas formas de operar con ellas, pero yo creo que podemos destacar tres que pueden ser pues como un todoterreno, en el que nos va a ayudar siempre a poder aplicar pues en casi cualquier situación de mercado y de una forma muy sencilla, digamos, para todos los públicos. Entonces, en el día de hoy, por supuesto, podéis ir haciendo preguntas por el chat. De hecho, me lo voy a sacar por aquí cerca para que así podamos tenerlo también disponible. Y si hay un momento donde hay algo que después podamos comentar y necesitáis más aclaración, pues por supuesto lo preguntáis, ¿vale? Mirad, he preparado un breve índice simplemente para que podamos entender tanto qué son las medias móviles como qué tipos de medias móviles hay. Muchos de vosotros ya los conoceréis, posiblemente seáis incluso traders un poquito más experimentados que otros y bueno, asiduamente, seguramente de forma muy común estáis utilizándolas. No obstante, es bueno repasar qué tipos de medias hay y el por qué están así y un poquito el trasfondo de ellas. Y luego la parte importante del webinar que he querido hoy invitaros es simplemente tener consideraciones con las medias y cómo operarlas, ejemplos de operativas con ellas. Entonces, metiéndonos ya de lleno en lo que sería la parte del webinar, como digo, primero vamos a ver qué son las medias móviles. Mirad, en inglés se escriben las siglas como MA, el Moving Average, simplemente es como una forma sencilla de calcular pues una media de un periodo con respecto a unas características, en este caso, unos cómputos que nosotros queremos sacar. Puede ser al cierre o puede ser en bueno, cualquier otro tipo de medición, pero normalmente se hace al cierre de una fracción de tiempo y también una fracción de movimiento, que es un poquito lo que al final refleja las velas o cualquier unidad de representación gráfica que utilicemos. Y cuando nosotros intentamos de alguna forma traer toda esa información con n periodos, al final lo que tenemos es en el gráfico pues un seguimiento, una descripción de esos datos, ¿vale? De alguna forma lo que tenemos, como dice aquí, es una representación de cómo se ha movido el subyacente para que nosotros podamos estudiarlo. De hecho, es una herramienta muy importante. Yo diría que de las básicas podría ser la mejor o la más completa, aun cuando tiene algunas penalizaciones, creo yo, algunos déficits, pero sí que es de alguna forma estable para poder empezar a ver cómo puede funcionar el precio o en este caso cómo podemos operar con él. De hecho, como digo, que es una herramienta en la que al final, bueno, dentro del grupo de los indicadores, de los seguidores de tendencia, indicadores técnicos seguidores de tendencia, es para nosotros el que mejor puede destacar la evolución del precio por varios factores. Aún así, no todas las medias sirven para lo mismo y no todas las medias son para nosotros igualmente un filtro para una operativa, ya que en algunos casos se pueden utilizar incluso
como apoyo para lo que es en sí la estrategia o el método que estemos utilizando. Bueno, como siempre hay que destacar sus bondades, ¿no? Y sus, yo creo que defectos también, y es que va a ir por detrás del precio. Pertenece a los sellos de tendencia, por lo tanto va a ir detrás del precio. Si hay movimientos muy fuertes, muy violentos, donde el precio se descuelga, no vamos a tener esa precisión que nosotros quisiéramos ver cuando estamos operando con las medias. También hay que tener en cuenta que el cálculo de esta media va a venir determinado por una operación matemática. Esa operación matemática básicamente va arrojando datos estadísticos que al final se pueden graficar, que se pueden de alguna forma representar. Eso sí, es difícil de por sí la de las simples, imaginaos después cuando metamos las otras, pero no tenemos que aprender la operación porque ya directamente lo podemos casi volcar de cualquier plataforma que nos ofrezcan en cualquier sitio para que directamente aparezca en el gráfico. Es importante también hacer un apunte. Esa media aritmética va reflejada a los n periodos. Para nosotros va a ser una manera de configurarlo, poner n periodos referidos a esa división temporal que yo estoy utilizando. De hecho, si yo soy capaz de coger que esa media móvil con ese periodo, partido de esos n números que yo quiera poner, ahí ya tengo un dato. Cuando lo voy repitiendo y obviamente va dejando el registro de cada una de esas temporalidades, de cada uno de esos periodos, en cada uno de esos n's, va dejando un registro. Ese registro es al finalmente lo que yo puedo representar con una simple media. Una simple media es como una línea dibujada en el gráfico, ¿vale? Vamos a ver los tipos que encontramos. Por supuesto, las más comunes y las que posiblemente ya hayáis escuchado de ellas son las simples y también las exponenciales. De hecho, son de las que más se utilizan. Se utilizan mucho porque en la mayoría de casos las medias simples reflejan, pues de alguna forma, el movimiento, describen el movimiento del precio de la forma no más suavizada, pero sí más noble, quizá la más sensata, más regular. Las exponenciales, aunque son un poquito más cercanas al precio y son un poquito más cortantes, sí que suelen ser muy importantes cuando estamos intentando hacer un intradía o tipo scalping, ¿vale? Después nos meteremos en el gráfico y veremos algunos ejemplos. Luego tendremos las suavizadas. Esas medias suavizadas son medias que se utilizan en la mayoría de casos, por ejemplo, para los sistemas automáticos de alto rendimiento. Se utilizan también para hacer filtros de medio-largo plazo y también se utilizan para poder compensar en alguna estrategia con osciladores. De hecho, las siguientes, que son las ponderadas, son quizá las que por excelencia se suelen utilizar cuando alguien quiere combinarlas con un oscilador, sobre todo con lo que serían las divergencias de un oscilador. De alguna forma nos sirven tanto por ellas mismas para poder operar como complemento a la hora de poder vincularlos con algunos de los sistemas que nosotros tengamos, algunas de las pautas de entrada-salida con otros indicadores técnicos. Ya sabéis que yo no soy mucho de indicadores técnicos. Pasé muchos años de mi vida al principio con indicadores técnicos hasta que vi que realmente lo poco que ganaba lo perdía y que realmente no progresaba y tenía que entender y estudiar bien el precio y entender el mercado. Ahí fue ya cuando prácticamente cambió toda la perspectiva de lo que hoy en día ya sé y puedo conseguir. Es interesante esto, la parálisis del análisis. Cuando somos principiantes queremos muchos datos y queremos que nos faciliten la obtención de esos datos o la representación de ellos. Las medias lo hacen la mayoría de veces por nosotros. No significa que tengamos que operar con medias, pero para alguien que no sabe o quiere tener una guía, pues quizá es de lo más sensato que podría empezar a utilizar. Existen otros tipos de indicadores también, pero yo creo que estos son quizá los más sencillos de utilizar y también más nobles. Como digo, la parálisis de análisis vendría si yo soy capaz, o mejor dicho, no soy capaz, porque es muy difícil, de ver qué dirección me están aportando la información de esas medias. Sobre todo si yo quisiera poner toda esta mezcla de medias. Simples, exponenciales, suavizadas, ponderadas, etcétera, etcétera, ¿vale? Mejor que no perdáis tiempo en eso. Vamos a ir viendo particularmente cada una de ellas, así un poquito rápido, porque quisiera gastar después más tiempo con vosotros en la parte del gráfico. Mirad, las medias simples, básicamente las siglas en inglés son la SMA, ¿vale? Simple Moving Average, son básicamente, como os he dicho, una representación del precio bajo una media de una fórmula que básicamente interviene en el precio y el periodo, ¿vale? Cuando el periodo que nosotros le introducimos, ese número de sesiones o de bloques de tiempo que hemos seleccionado es más o menos, ¿cómo lo diría? Referido a una de las representaciones que nosotros queremos poner. Por ejemplo, la podemos representar al cierre,
la podemos representar con los puntos máximos que haya tenido todos esos P's o todos esos N's anteriores. Podemos representarlo también a un precio medio, a un pivot, a un porcentaje. También existen fórmulas matemáticas que nos lo calculan, de tal forma que siempre nos va a arrojar el mismo dato de representación que nosotros estamos poniendo aquí de cada uno de esos N periodos respecto a lo que ha hecho el precio. De tal forma que no difiere mucho, pero hay veces que hay gente que lo que utiliza es una misma media, por ejemplo, de máximos y una misma media de mínimos, para poder ver cómo se comporta el precio en base a una frontera intermedia. Eso sería, por ejemplo, uno de los trucos de las operativas que se pueden hacer con hedging, ¿vale? El hedging, no olvidéis que es básicamente compensar o intentar compensar las opciones bajistas y alcistas o alcistas y bajistas, ¿vale? Viceversa, en la que estoy un tiempo bloqueando mi posición hasta que puedo ver por dónde discurre la tendencia y dejo, pues suelto obviamente una de ellas, casi siempre en pérdida, y la otra es la que me está dando el beneficio, ¿vale? Muy bien, seguimos adelante. Este tipo de medias, bueno, simplemente he puesto una pequeña imagen del gráfico, son muy comunes, las medias simples. De hecho, los periodos de 20, 30, 50, 100, 200 son sobre todo el 200, muy, muy famosas. Y hacen referencia básicamente a cuántas velas, en este caso, si estamos viendo una representación de velas, o cuántas barras chartistas, o cuántos periodos de 5 minutos, de 10, de 15, de una hora, ¿no? Hay regulados o reflejados en ese gráfico. En este caso hemos cogido pues con cualquiera de esas tres medias en básicamente esos periodos y aparece pues básicamente este dibujo. Como veis, suele ser bastante sugerente, bastante intuitivo en cuanto a la dirección de hacia dónde va la tendencia, pero no guiaros solamente por eso, sino que tendremos que ver otra serie de filtros o particularidades, ahora en el gráfico ya explicaré algunas, para que podamos entender básicamente cómo funciona. Las medias exponenciales, básicamente las siglas EMA, Exponential Moving Average, pues un cálculo estadístico, no vamos a entrar en ello con la fórmula ni nada, pero básicamente es que además de lo anterior computan el de ahora, en el del instante, el del mismo y el del primero. Porque no olvidemos que cada vez que va pasando, si yo he puesto pues 14, 20, 80, lo que sea, va a ir conforme haga una nueva vela, por ejemplo, o una nueva barra chartista, lo que va haciendo es arrastrando ese cómputo. Por lo tanto, la media simple, media exponencial lo que está haciendo es tomando también como referencia el del valor inicial y el de la hora. De tal forma que ahí hay pues una pequeña variedad. También es porque, bueno, la fórmula matemática, aparte de contemplar eso, lo intenta llevar con un seguimiento en el tiempo, incluyendo ese dato, ¿vale? No liaros, básicamente también se pueden representar con cierre máximo, mínimo, etcétera. Y bueno, sería uno de los tipos. Aquí voy a poner básicamente un ejemplo. Mirad, 25 y 60 básicamente podría ser dos de los cómputos. Esto no quiero que cojáis estas referencias. En el gráfico explicaré algunas que yo creo que son más acertadas. Estos son solo ejemplos para poder identificar ahí cómo la de 25, está mucha más cercana al precio, porque obviamente en las 25 sesiones el precio no ha tenido mucha variación y ciñe poco a poco a lo que sería la media que va siguiendo el precio. Ellos van ajustándose y cuando vemos pues la de 60 está un poquito más distante, aunque no tan holgada como sucedía en el caso anterior, que ya con la de 50 aparecía un poquito más distanciada. No sé si era el caso. Ay, mira, me ha aparecido aquí el chat. No sé si era el caso, pero más o menos creo recordar que aparecía como más o menos como por aquí, ¿vale? De tal forma que se ve que si una media aproximadamente de 50 simple está por aquí y una media de 60 exponencial está por aquí, es, bueno, básicamente porque va a ir siempre un poquito más ceñida al precio, ¿vale? Como particularidad y quizá como y una identificación fácil para ella es una de las pistas que podréis tener con las exponenciales. Muy bien, no vamos a meternos mucho con las suavizadas, pero básicamente son las Smooth Moving Average, que la veréis en muchas de las plataformas. Bueno, aquí tenéis que tener en cuenta algo. Suelen ir pegadas al precio, pero tienen cierta holgura. Y no solamente tienen cierta holgura, sino como veis, los quiebres los suelen hacer más tardíos. Un poquito más tardíos que las exponenciales, que vendría como por aquí así, ¿vale? El quiebre sería un poquito antes, pero luego también coge un poquito más de verticalidad. Entonces, ya que la operación matemática que va impresa en ella
le permite el poder girarse tan rápido, suelen ser filtros muy interesantes para periodos, sobre todo también laterales holgados me refiero, ¿vale? Y luego, pues, por último, vamos a destacar las otras, que son las ponderadas. Las ponderadas, bueno, en muchas plataformas las veréis como las Linear Withness o, bueno, algo parecido. Básicamente son las medias que están calculando cada uno de los precios de cierre con un coeficiente ponderal que le van poniendo de ponderación para que pueda sacar al final un determinado dato. Y ese determinado dato, pues aquí tenéis la fórmula para quien quiera saberlo. Ese determinado dato que también se puede representar como antes al cierre, al máximo, al mínimo, al pivot, todo esto, básicamente nos ofrece una particularidad con referencia a todas las anteriores. Bueno, aquí lo veis. Muy parecida a lo que sería el giro o corte que podría dar la suavizada, pero en este caso como digamos un poquito más rápida, como sucedía en el caso de las exponenciales contra las simples, pues aquí es algo parecido. Tanto suavizadas como ponderadas es como si viésemos una versión rara y ágil de las simples y en este caso una versión rara y ágil de lo que sería las exponenciales. Quizá yo diría que más que ágil, un poquito más conservadora, ¿vale? No obstante, es simplemente para que las conozcáis, no tenéis por qué estar operando con ellas, pero bueno, como digo aquí, por ejemplo, la de 60 y la de 70 puede equipararse a una de 30 o 40 de las anteriores. Es decir, tendríamos que estar alargando más en la configuración de los datos, en este caso, de los parámetros, perdón, que les pongamos para que nos arroje algo parecido, algo que vaya muy común a lo que el precio en las anteriores ya nos estaba dando como un giro, como un, bueno, en este caso, un posicionamiento alcista o bajista, ¿vale? Muy bien, vamos a ver las consideraciones, que yo creo que es la parte quizá más importante. Mirad, como digo aquí, muchas de estas consideraciones son básicamente, no es que sean reglas 100% exactas, pero sí que es verdad que en base a mi experiencia y en base a la experiencia de muchos de nuestros alumnos y otras personas que por supuesto llevan más recorrido que yo, los han ido detallando y los han ido explicando y tienen sus motivos, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que lo tengáis en cuenta. Primero de todo es que si queréis adaptar una franja temporal adecuada a la media o una media a una franja temporal concreta, tenéis que saber siempre que el valor que debes de utilizar en esa franja temporal debe de ser el idóneo. Y el idóneo no significa que yo puedo poner una media, no sé, de 5 o de 50 para todas las franjas temporales. No tiene por qué. ¿Que realmente quiero operar en esa temporalidad con esa media? Perfecto, podrás hacerlo. Siempre y cuando sepas operar con las medias, podrás hacerlo. Pero muchas veces nos vamos a ahorrar algún calentamiento de cabeza y alguna pérdida si somos capaces de ir adaptando la que le corresponde a la temporalidad adecuada. Por ejemplo, para que yo pueda visualizar correctamente el mercado en diferentes franjas temporales, tengo que tener una consideración. Y es que la equivalencia de la franja superior e inferior puede adaptarse sin ningún problema a la representación del precio de esa media, sea armonizada o ajustada o lo que sea. Por ejemplo, si yo quisiera poner una temporalidad alta, estamos hablando de temporalidades de H1, H4, diario, etcétera, etcétera, lo que querría es tener unas medias con una configuración un poquito más lenta. Más lenta me refiero a que, pues a lo mejor 50, 30, 20. Es decir, no me iría a configuraciones muy altas, a no ser que estuviese viendo el largo plazo de esa temporalidad mayor. Por lo tanto, si yo quisiera irme a una temporalidad más pequeñita, más baja, por ejemplo, 15 minutos, 5 minutos, tendría que utilizar unas medias más largas, no sé, de 80, de 100, de 200, etcétera, etcétera. Cuando yo soy capaz de ver que cada vez que yo bajo en tiempo, la media debe ser más larga y cuando yo subo en tiempo, la media debe ser más cortita, ahí es cuando estoy sacando, pues bueno, una relación muy buena para hacer mis pruebas y que realmente se pueda adaptar rápidamente a mi temporalidad y al propósito, en este caso, que quiero. ¿Vale? Bueno, es un poquito lo que explico aquí de forma resumida y bueno, básicamente vamos a pasar al siguiente porque lo que pretendemos es esto, que se adapte a una buena ecuación rentabilidad-riesgo. Si no, va a ser una mala elección. No se va a adecuar bien a una buena ecuación rentabilidad-riesgo y no va a ser tan óptima como las demás. Y por lo tanto estaremos perdiendo. Perdiendo en eficacia y perdiendo, obviamente, cuando haya una buena operación en esa rentabilidad que vamos a dejar de percibir. Sin hablar de las posibles pérdidas que posiblemente sean mayores, ¿vale?
Otra de las consideraciones interesantes. Necesitamos definir un patrón, como decimos aquí, un patrón que para nosotros sea, ¿cómo lo diría? Estandarizado para nosotros. Uno, digamos que sea el buque insignia. Si yo soy capaz de poner una franja temporal concreta y ya sé que para esa franja temporal concreta la media que yo necesito es aplicar X, no sé, una media simple al cierre o una media exponencial a máximos o una media ponderada a, no sé, al pivot, cuando yo ya tengo eso, esa configuración, yo ya puedo estandarizarlo para mí y me puede servir siempre que esté en ese subyacente con esa franja temporal, ¿vale? De hecho, es interesante, bueno, aquí explicamos lo mismo acerca de las medias cortas y demás. Esto, si bajamos a las series cortas, que son las series de 5 o 15 minutos, incluso de 1 minuto, tenemos que tener en cuenta de que alargar los parámetros es vital para nosotros, pero es que también tenemos que tener en cuenta de que hay, ¿cómo lo diría?, medias coincidentes, vamos a intentar verlo en el gráfico, que tienen que ver con las temporalidades, perdón, con la configuración de largo plazo de las medias, de las franjas temporales cortas y una franja temporal grande con una media más cortita. Por ejemplo, utilizar una media de 200 a 5 minutos equivaldría a utilizar una media, no sé, de 20 a 1 hora, por ejemplo, ¿eh? Es un ejemplo. Por lo tanto, yo estoy intentando ver que cuando el precio, si lo estoy visualizando en una franja temporal de H1, estoy viendo que el precio está llegando a un punto donde está rebotando, X, lo que sea, por después de un impulso o después de un retroceso. Si yo me bajo a 5 minutos con la media de 200, podré ver si el precio está utilizando esa misma estructura en la franja temporal pequeña. Por lo tanto, estadísticamente tengo mucho acierto y no solamente esto, sino que el ratio, la evolución posible del ratio con franjas temporales pequeñas va a ser mejor para mí. Y tengo una señal que está doblemente confirmada, tanto en la parte de la temporalidad superior como en la parte de la temporalidad inferior. Si no os queda muy claro, no preocuparos porque vamos a ver un ejemplo también, ¿vale? Bueno, esto es lo que estaba explicando respecto a H1 y M5. Luego, dentro de, aquí ya es la última parte que vamos a ver aquí antes de pasar al gráfico, dentro de lo que sería operar con medias, pues para mí esas tres formas o tres maneras de operar, tres sugerencias que son sencillas, que son las que me gustaría ver en el gráfico. La operativa número 1 es muy sencilla, simplemente, bueno, obviamente, aunque hay excepciones, la norma nos va a decir de cualquier tipo de media que mientras que el precio se sostenga por encima, pues deberían ser operaciones las alcistas las que estamos utilizando. Y mientras que el precio esté por debajo de la media, deberíamos tenerla pues como una frontera negativa, por así decirlo, y utilizar ventas solamente. Si tenemos el precio por debajo de la media en n periodos, es bajista, y si está por encima de la media, pues es alcista, ¿vale? Lo más fácil para empezar a operar, básicamente, es tener ese tipo de referencia. Si yo tengo una tendencia sostenida, que no estamos dentro de un periodo lateral, sino que ya empieza de alguna forma a arrastrar, a identificar en el gráfico esa dirección, yo puedo empezar a meter posiciones hacia ese lado cada vez que el precio esté bueno, se encuentre por debajo o por arriba de esa media. Si en este caso fuese bajista, yo estaría utilizando solamente las operaciones bajistas. Si fuese alcista, pues estaría utilizando las operaciones alcistas, ¿vale? La operativa 2 es muy sencilla. Y de hecho es un consejo, ¿vale? Interesante. Es utilizar más de una media para que nosotros podamos tener pues un punto de referencia. Un punto de referencia que incluso viene a veces con el cruce de unas medias. Yo puedo identificar hacia dónde van las probabilidades cuando veo que dos de ellas se están cruzando. Una de más calado, otra de menos. Una que a lo mejor sea un poquito más larga o más rápida que la otra, etcétera, etcétera. Pero básicamente en ese cruce, en ese juego en el que al final las dos se decantan hacia un lado de la tendencia, me pueden estar dando la seguridad o la confirmación, si así lo queréis llamar, de que yo pueda meterme hacia ese lado. De tal forma que si, por ejemplo, en esos cruces que yo decía, podemos utilizar estas medias, sean simples, compuestas, las operativas, digo, las operativas simples, por ejemplo, es simplemente obedecer que dos medias se pongan hacia ese lado, yo me meto. La compuesta sería que no solamente se pongan hacia ese lado, sino que se crucen, por ejemplo, y que incluso podamos incorporarle algunas cosas más, como meterle alguna estrategia. Antes hablábamos del hedging, le podemos meter la piramidación, le podemos meter cualquier otro tipo de estrategia. De hecho, la tercera operativa viene así.
utilizar una media de largo plazo y una de corto plazo, o incluso utilizar una de corto, de medio y de largo plazo. De tal forma que utilizando esas tres medias de filtros, vamos a entender cuándo es el momento de utilizar cada una de ellas para poder ir a cada uno de los tramos que el precio nos ofrezca. De hecho, bueno, no solamente incluir una, sino más, es decir, 2 o 3 fórmulas que las podemos aplicar todo el tiempo de una forma muy fácil hacia una misma dirección y, como digo, incorporarle técnicas de piramidación, que básicamente es el incremento de las posiciones hacia ese lado de la tendencia y con el apoyo en esa media que nos va a servir de referencia. Cada vez que se haya apoyado, yo repito, entendiendo como apoyo que realmente haya un respaldo del resto de medias que estén ordenadas. Ordenadas significa hacia el mismo lado, hacia la misma dirección, ¿vale? Y ya por último, explicaros que podemos incluirlas en cualquier tipo de operativa, como decía antes, pues de hedging, bueno, en cualquier nivel de giro, en cualquier estructura, incluso en otras técnicas un poquito más arriesgadas, como podrían ser, no lo aconsejo, en absoluto lo aconsejo, pero hay personas que lo utilizan en la técnica de promediar, ya que tienen una media de largo plazo y mientras que la media de corto plazo está en contra, ellos están, cada vez que hay un intento de giro sobre esta, metiendo posiciones, metiendo posiciones, metiendo posiciones. Porque mientras que el escenario siga activo de que la media de largo plazo les sostenga, ellos siguen metiéndole hacia ese lado de la tendencia, ¿vale? Vamos a ver un poco lo que sería todos estos ejemplos en el gráfico, pero antes recordaros que, bueno, mostraremos otra semana gratuita del trading, bueno, más que otra, un nuevo webinar para julio. Y deciros que tenemos la nueva convocatoria para empezar el 1 de julio del curso de Conviértete en Trader con la acción del precio. Podréis encontrar más de esto en nuestra web. Os invito a que podáis acudir en la parte de formación, para aquellos que lo deseen también en la parte de becas que está habilitada para todos vosotros. Y como digo, pues aquí tenéis toda la información para que podáis reservar la plaza. Y directamente, si tenéis alguna consulta, alguna pregunta y demás, os ponéis en contacto conmigo, ¿vale? Espero que no solamente pueda ser de vuestro interés, sino que además podáis aprovechar, ¿vale? Porque todavía sigue con el precio de lanzamiento que hicimos recientemente, hace un par de meses o 3, y bueno, de momento durante el verano yo creo que seguirá así, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la información y, como digo, vamos a pasar al gráfico para poder ir viendo algunas cosas, ¿vale? Eso sí, me gustaría que pudieseis preguntar. En caso de que tengáis preguntas, dudas, de que queráis saber algo concreto sobre lo que vamos viendo, me gustaría que pudieseis preguntar. No que os quedaseis con la duda, ya que, bueno, en este caso tenemos un pequeño grupo que aprovechemos y que cada uno de vosotros pueda lanzar una pregunta, una sugerencia y nos pondremos a ello, ¿vale? Muy bien, inicialmente la primera parte que estábamos hablando, esa operativa en la que de alguna forma vinculábamos cualquier gráfico, bueno, primero de todo vamos a explicar el cómo configurarlas, ¿vale? Pero vamos a hacerlo sujeto a esta primera operativa, que es la más sencilla. Incluir una media es muy sencillo, os venís tanto aquí como insertar indicadores, veis a los de tendencia, moving average, ¿vale? Y aquí es donde veis aquello que os estaba explicando. La media puede ser simple, puede ser exponencial, puede ser suavizada o puede ser ponderada. Cualquiera de estas 4 opciones. Y por supuesto puede ser a cierre, bueno, o a una infinidad de opciones que os pueda poner en cada una de las plataformas. En este caso MetaTrader ofrece estas. Luego pues podéis ponerla del color que queráis, pues no sé, azul, verde, rojo, lo que vosotros queráis. El grosor podéis seleccionarlo y aquí le configuráis también lo que sería el parámetro que queráis poner. Por ejemplo, no sé, vamos a ponerle 30. Y bueno, aquí también podéis poner el desplazamiento. No os lo aconsejo, sobre todo si no sabéis para qué, pero bueno, simplemente para que podáis tener una referencia. Mirad, cuando hemos hablado de que esta primera operativa, de hecho es muy sencilla, simplemente identificar cuando el precio está por encima, voy a intentar tomar opciones o trades alcistas, cuando el precio está por abajo, pues voy a intentar ir bajista. Si yo soy capaz de mantener esta disciplina todo el tiempo y llevarlo continuamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, yo puedo ganar dinero. Con esta cosa tan sencilla. Lo único que tengo que ser disciplinado. Y no solamente disciplinado, sino que tengo que ponerme mis filtros de cómo entrar. Es decir, porque simplemente, y aquí ya mira, un ejemplo perfecto a lo que quiero explicar. Simplemente que el precio venga y pinche, a mí no me dice nada. No me da oportunidad para entrar en absoluto, ¿vale? Y más cuando la media estaba hacia abajo, el precio está por debajo de la media. Por lo tanto, el criterio
pues 2 de 3 me está diciendo que bajista, aunque haya pinchado por encima, ¿vale? Aquí idem de lo mismo, aunque os lo ha puesto más difícil. ¿Por qué lo ha puesto más difícil? Porque el precio ha tenido, en este caso, bueno, un pinchazo, un nuevo intento, y de aquí sí que ha intentado apoyar. Lo único que le ha faltado es una nueva confirmación, que es básicamente salir por encima de aquí. Si hubiese hecho eso, nos hubiésemos puesto alcistas. Aquí de nuevo ha intentado pinchar, no lo ha hecho, pero aquí se ha pinchado, ¿veis? Y ha sobresalido el precio muy fuerte, pero no ha habido una continuidad. Por lo tanto, no podemos subirnos al precio. Vamos a seguir adelante. Fijaos, aquí pincha, se sostiene y continúa. Sí que podemos subirnos al precio. ¿Lo veis? Es simplemente el ponerle algún tipo de filtro. Y de igual forma hacia abajo. Mirad, viene, pincha, vuelve, no supera nada y continúa. Pues yo sigo hacia abajo, ¿vale? Cada una ¿cómo lo diría? De estos condicionamientos que le estamos poniendo es básicamente para poder protegernos, para que no podemos estar mareados de un lado a otro en el que el precio al final hace lo que él quiere y que nosotros vamos como ovejitas detrás del pastor, pero el problema es que vamos detrás del lobo, más bien, que viene vestido, ¿no? Disfrazado de pastor. Y hay que tener cuidado con eso. Las medias suelen ser, como digo, bastante sencillas a la hora de operar, pero también pueden ser un poquito traicioneras cuando hay periodos de lateralidad. Vamos a ir un poquito hacia atrás a ver si se produce alguno. Mirad, aquí, por ejemplo. Todo este periodo de lateralidad, que es bastante amplio además, está mareando a la gente cuando la mayoría de ellos están intentando ponerse alcistas y al final el precio pues quiebra hacia abajo, ¿vale? Entonces, tanto aquí como aquí, que fue el caso, quebró hacia abajo y luego se llevó hacia arriba. Bueno, esto ya tiene unas connotaciones técnicas que no vamos a explicar, que es el motivo por el que yo no utilizo indicadores, porque somos capaces de ver lo que sucede con el precio dentro. Pero sí que es verdad que en estos periodos laterales tenéis que tener mucho cuidado cuando suceden estas cosas. Es ahí cuando hay muchas personas que empiezan a incluir pues otro tipo de fórmulas, otro tipo de, ¿cómo lo diría? De filtros que les ayudan a ellos para poner el precio un poquito a su favor. Voy a hacer una combinación, por ejemplo, vamos a poner para explicar la segunda parte, la parte de la operativa, vamos a poner, por ejemplo, sí, vamos a poner la roja, vamos a poner la más finita, vamos a poner una 8, pero vamos a poner exponenciales y así ya matamos dos pájaros de un tiro. Venga, 8 y vamos a incluir otra que va a ser la 21, ¿vale? Por cierto, la mayoría de veces intentad huir de las medias de 10, 20, 30, 50, 100, 200, bla, bla, bla. Intentad huir de esas, porque todo esto es lo que está estandarizado por la mayoría de personas y por lo tanto las manos fuertes, bueno, en este caso los institucionales lo conocen muy bien y van a haceros ahí picadillo. Lo que funciona muy bien y ves porque tiene ya una explicación técnica son las referencias, como ya expliqué en un webinario anterior, de la serie de Fibonacci. Recordad que la serie de Fibonacci viene, pues bueno, sumando este con el anterior, 1, 1, 2, luego 3, luego 5, luego 8, luego 13, luego 21, luego 34, perdón, que se me iba, luego 55, luego 89, 144, 233, y aquí ya me voy a parar, ¿vale? Porque, bueno, luego está el 377 y el 610 y tienen una explicación muy interesante a largo plazo, pero no me voy a meter ahí. Básicamente es interesante y por eso he puesto la 821, porque son dos referencias de Fibonacci, aquí esta y esta. Cuando estamos trabajando con la serie de Fibonacci, vemos que tiene mucha intencionalidad el precio y por lo tanto refleja mágicamente, y ya veréis que no hay casualidades aquí en los mercados, mágicamente refleja el apoyo, la continuidad, los puntos destacables, las entradas, todo con respecto a las medias. Simplemente si hemos añadido un parámetro que tenga que ver con la serie de Fibonacci. De hecho, la serie de Fibonacci, que nos llamamos par e impar, depende de si estamos bueno, con los anteriores o los posteriores, es muy interesante, porque las personas que utilicen, por ejemplo, la media de 100, si utilizan una media de 144, van a tener mejores resultados. Las personas que utilizan una media de 200, si se van a la media de 233, van a tener mejores resultados. Si hay una persona que utiliza una media de 50,
y la sustituye por una de 55, va a tener mejores resultados, ¿vale? Lo que yo estoy haciendo aquí, básicamente, es, y ya borro todo esto anterior, es simplemente utilizar la 821, pero exponencial. ¿Por qué? Porque como hay uno de por medio, un salto de por medio, que es básicamente el 13, lo que yo quiero es que haya un distanciamiento y que creen una serie de... ¿cómo le diría? A ver, el por qué está basado esto, la serie de Fibonacci, es básicamente por los impulsos y retrocesos, por los porcentajes que puede retroceder. Entonces, si somos capaces de ver que hay un tercio, 2 tercios, es decir, que hay un medio que los separa, es el filtro para que nosotros sepamos cuándo hay un corte de verdad. Como yo voy a poner ahora un cruce de media, lo que necesito ver es que la 8 y la 21 sí que se cruzan. No solamente sí que se cruzan, sino que las referencias, los parámetros que yo he metido en cada una de esas temporalidades son acorde a esto. Entonces, por eso he dejado un espacio en medio y por eso la voy a poner exponenciales, ¿vale? Mirad, vamos a dejar así y vamos a ver y vamos a entender enseguida por qué. Mirad, siempre que haya tendencia va a ser muy fácil, como ha sucedido aquí, identificar que cuando hay un giro yo puedo subirme a la tendencia, ¿vale? Pero no es tan sencillo. De hecho, ya veis, periodos anteriores aquí, bueno, aquí no ha habido, pero aquí ha habido un intento de giro, aquí también lo ha habido, ¿vale? No lo ha conseguido. Lo más sencillo que podéis utilizar cuando haya un cruce de exponencial, por ejemplo el 821, como estamos teniendo ahora mismo, es que podáis no solamente identificar el cruce, sino qué está haciendo el precio en el cruce. Y me explico. En este caso, cuando el precio ha venido aquí, ha habido un cruce, pero si veis, no ha habido una sintonía adecuada. Es como las divergencias cuando estamos en los osciladores. Es decir, si yo veo, y me voy a acercar para que entendáis un poquito mejor lo que me estoy refiriendo. Si yo veo que aquí el precio ha cruzado la media de 8 a la 21 y que debería darme ese cruce una posición alcista, pero el precio, cuando viene a corresponder esa entrada, no tiene esa continuidad de la que hablábamos, pero ni siquiera en la propia media, ¿vale? Por ejemplo, si esta fue la máxima cota que llegó a la media y esta empieza a decaer y no atraviesa, bueno, aquí ya la atravesó al final, ¿vale? Aquí sí que hubiésemos hecho la entrada y por supuesto hubiese saltado el stop loss, pero hasta que no haga eso es como un doble filtro, ¿vale? Es un doble seguro. Por ejemplo, mirad lo que ha sucedido aquí. Cruzo una vez, no sigue hacia adelante la media, por lo tanto yo no tengo que entrar, ¿vale? Fijad aquí, ha cruzado, no solamente sigue y continúa, sino que es ascendente todo el tiempo. El precio viene, la busca, rebota y continúa. Aquí no lo hizo, aquí fue para abajo. Aquí sí que lo hizo después. Veis que esta parte de la media es más alta y por lo tanto, como sigue estando por encima de la otra, te da una opción de ser alcista, ¿vale? En este caso fue fallida, esta no te metió y esta, pues obviamente, alcista. Todas las demás para abajo en el mismo filtro. Hay un cruce, siguen las dos inclinadas hacia abajo, yo puedo estar viendo cuando rompa el precio una y otra vez, igual que aquí. Cuando de nuevo las dos se inclinan, cuando está en este caso en tendencia, puedo seguir al rompimiento metiendo. Es aquí, por ejemplo, una de las fases quizás más difíciles para volver a repetir el precio, porque vemos que tanto una como otra siguen en tendencia, pero mirad, la media sigue subiendo y cuando va a meterse en tendencia no hay nada que la rompa. ¿Lo veis? Es uno de los filtros que le ponemos básicamente. No solamente el cruce de medias, sino también la inclinación que puedan tener con respecto al precio, ¿vale? El precio es el que te confirma a favor de esa inclinación. Filtro 1, que cruce. Filtro 2, que haya un seguimiento creciente hacia ese lado. Filtro 3, que haya un rompimiento. Si tenéis estos tres requisitos, vais a tener operaciones muy buenas, ¿vale? Y muy bien, vamos a la operativa número 3, que quizá incluso podemos ponerla en otra franja temporal o simplemente distanciarlo más para que veáis a qué me refiero. Esta vez sí que la vamos a poner simples. Creo que ya mencioné en un webinar, vamos a poner ese mismo ejemplo para que así pueda ser sencillo. A ver, hay una pregunta, Alberto. ¿Se podría dar un filtro de esperar 2 velas y que supere el máximo anterior? Sí. De hecho, hay un sistema de trading bastante sencillo que programamos hace 5 años. Básicamente era en un filtro de medias que la primera media que rompía no
pero la segunda media que rompe por encima de estas que están ordenadas es la que te da el arranque y salida. Básicamente, mira, antes de que cambie, lo voy a decir aquí. Mira, por ejemplo, esta rompe, ¿vale? Y no hay una continuidad. Hasta que no haya una continuidad, no puedes arrancar la operación. Ha habido una continuidad con este rompimiento, puedo arrancar la operación. Aquí ha venido y te ha buscado y te ha sacado, ¿vale? Pero de nuevo repetirías el proceso. Una blanca arriba, hay rompimiento, lo continúo, ¿vale? De hecho, paga muy bien. Lo que pasa es que tienes que ponerle ese tipo de filtros. Entonces, igual que aquí, ha venido, ha roto, tiene que haber una continuidad, en este caso pues te la ha dado sin problemas, ¿vale? Eso sería otro de los filtros que se le podrían poner. Bueno, estaba explicando algo sencillo para incluir tres medias, la de largo, medio y corto plazo, ¿vale? Corto plazo, media de 34, medio plazo, media de 89, largo plazo, media de 233. Es básicamente para ponerle un filtro, o mejor dicho, tres filtros en cada una de esos rangos, en el corto, en el medio y en el largo plazo, para que podamos llevar una continuidad en las operaciones. Cuando hablo de una continuidad, hablo de que el precio esté subido en una tendencia y nosotros estemos una y otra vez repitiéndole hacia ese lado de una forma más o menos ordenada. De hecho, bueno, ni que decir tiene que cuando hay tendencia va a funcionar muy bien, pero vais a ver lo que sucede cuando hay periodos. Vamos a ponerlo simple. Esta es la azul, vamos a ponerla, por ejemplo, 89. Vais a ver cuando hay periodos de volatilidad más baja y más rango. Vamos a poner aquí, hemos dicho, la de 34. Simple, son simples todas, ¿vale? Y vamos a poner también, pues vamos a añadir una última, pues ya por hacer la gracia completa, de, por supuesto, un grosor superior, pues no sé, verde. Vale, ahí la tenemos. Como veis, es impresionante cuando nosotros somos capaces, porque para que no lo sepa, el filtrado de las medias de largo, de medio y de corto plazo es el conteo, el equivalente al conteo de las ondas, de los impulsos. Por el teorema de Elliot, si alguien lo sabe y lo conoce, sabrá a qué me refiero. Básicamente, cuando el precio empieza a ordenarse por encima de estas, empieza, mirad, se ha ordenado por encima de estas, conteo. La 1, ¿vale? 2, la 3, 4 y 5, ¿vale? Ahí tenéis todo completo. Ahora retroceso. De hecho, siempre lo vais a ver de una forma muy sencilla. Me voy a acercar un poquito para que podáis identificarlo. Mirad, si somos capaces de poder dejar que las medias se pongan ordenadas, ¿qué significa ordenadas? Pues esta, que es la de más largo plazo, que es la de 233, es la que tiene que estar más abajo. Si esta está más abajo, es decir, más abajo significa que el precio esté por encima, como está aquí, ¿vale? Significa que durante un periodo de más largo plazo el precio va a estar por encima, me va a dar oportunidades alcistas. Por así decirlo, el semáforo está encendido verde, yo tengo que comprar. Y de hecho es interesante ver que cuando de nuevo también hay la de medio plazo y la de corto plazo que la avalan, bueno, la de corto plazo siempre va a ser la primera, pero ignorarla si no tenéis el filtro de la de medio plazo, que es la azul. Si tenéis el filtro de la de 89, que es la azul, con la 233, que ya están ordenadas, solo tenéis que esperar que esta, que es la más rabiosa, la de 34, rompa por encima. Cuando la de 34 rompa por encima, os subís. Tantas veces ella quiera subir por encima, ¿lo veis? Como aquí, igual, os podéis subir. Cuando esté por abajo, ya no, obviamente en el corto plazo. En el medio plazo tendríamos que utilizar un filtro anterior. En este caso, cada vez que el precio haya superado su media de 233, ¿vale? Es decir, cuando la de 89 supere la de 233, tenéis vía libre para ser alcista. Vía libre para ser alcista no significa meterse en el punto más caro, ¿eh? Hablo de que seáis capaces de poder interpretar que si el precio viene a la media y hay un rebote, es una buena oportunidad. Pues aquí no lo hizo. Pero fijaos, vino a la de 233 y hubo un rebote. Esta es muy buena operación. De hecho, no solamente muy buena operación, sino que ha pagado muchísimo. Para que os hagáis una idea, pues si yo esto creo que lo tengo en 10 o 11, pues mucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Rs. O sea, ha pagado muchísimo. Simplemente un apoyo con la de largo plazo. Sin hablar de los siguientes. Los siguientes apoyos que podríais haberle metido son muy sencillos. Estamos hablando
tanto de la otra posición de medio plazo, que es la azul, que está muy cercana aquí, ese rompimiento, ¿vale? 1, 2, 3, casi 4, y luego las de corto plazo. Las de corto plazo que tenéis aquí, ya tenéis una, tendríais anteriormente esta os saca después en cero riesgo, bueno, cero riesgo si habéis movido cero riesgo, si no os sacará en stop, por lo tanto podemos contar esta que nos saca, que es una, y llega pues como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta, que más o menos son como otros 3, luego tenéis también esta, que serán como otros, sí, con casi 3, luego tenéis el otro apoyo, que también nace aquí, con el rompimiento, que son como otros 2, es decir, cuando llega aquí arriba, habiendo tenido la tendencia, posiblemente la de corto plazo os ha metido, no sé, por lo menos 10 Rs en todas las que ha ido dando. La de medio plazo os puede haber metido pues entre 3 a 6 y pues bueno, la bondad que tiene la de largo plazo, que hemos dicho que os metía como 11 Rs. Hablando de Rs, estamos hablando, como antes hemos referido en muchas ocasiones anteriores, la unidad de riesgo. ¿Cuánto estoy yo arriesgando? Cuando viene el precio con las medias apoyadas, ordenadas y se apoya en esa media y tira para arriba, yo cojo como referencia básicamente el movimiento del apoyo que ha tenido con respecto al rompimiento de la ruptura, ¿vale? Estos serían de las estrategias más eficaces que hay y creedme, que dan dinero. Muchos de nuestros alumnos que solamente nos contratan para estrategias utilizan, por ejemplo, esta es una de las que utilizan y les dan mucho dinero. Es sencillo el hecho de que nosotros podemos trasladarlo a largo, medio y corto plazo, dependiendo si podemos estar delante del mercado o no. Y también es sencillo el hecho de que tenemos un doble filtro. ¿Un doble filtro para qué? Pues mirad, cuando hay tendencia es muy bonito. Hemos dicho cuando no hay tanta tendencia como es este caso o empieza a cambiar, fijaos lo que sucede aquí. Si de nuevo se mete para abajo, yo ya no puedo ser en el corto plazo alcista. En el medio plazo se está girando y por lo tanto no me ha dado posición. Si hubiese venido aquí, se apoya y continúa, yo sí me hubiese ido para arriba, pero no lo ha hecho, tampoco me lo ha dado. Y en el largo plazo no lo ha hecho tampoco, ya que se apoyó, bueno, no se apoyó, perforó, tiró para arriba, pero no ha habido un apoyo, una confirmación, ¿vale? Aquí lo intentó, pero el precio, fijaos, es un engaño muy bueno. La media de largo plazo, ¿cómo está? ¿Por encima o por debajo? Es decir, ¿tiene que ser alcista o tiene que ser bajista? Si la media está por arriba y el precio está por abajo, ¿no veis que el precio está por abajo? Tendríamos que ser bajistas. En cambio, han venido a intentar apoyarse encima de la de largo plazo. Con lo cual era simplemente un engaño, ¿vale? Hay que tener cuidado con esas cosas hasta que las medias se ordenan y cuando las medias se ordenan es cuando entonces podemos empezar a pegarle un poco con más intencionalidad. Como por ejemplo ahora, se están empezando a ordenar, cuando el precio venga, rompa y apoye, sería una muy buena oportunidad para irnos arriba. Ahora mismo es prematura, pero todavía podríamos estar vigilándola por si se produce. A ver, hay otra pregunta. Rubén, ¿en qué temporalidades funciona igual? ¿Hay alguna fórmula para saber qué tipo de media insertar en distintas temporalidades? A ver, estas que yo os estoy dando son bastante estándar, son bastante todoterreno, para que podáis tener el medio, largo y corto plazo en prácticamente cualquier sitio. Ahora, para finalizar, lo que voy a mostrar es cómo podemos vincular, por ejemplo, vamos a dejar una de las medias solo. La media de... Vamos a dejar la media de 20, por ejemplo, o de 21, mejor dicho. Media 21 en una hora. Y vamos a irnos a lo más actual ahora para que veáis. Y vamos a dejar, por ejemplo, esta vamos a quitarla. Vamos a dejar esta, que va a ser, yo creo incluso a lo mejor 233. ¿Vale? Vamos a dejarla en 233. Vale. Vamos a fijarnos ahora dónde está el apoyo de la media que ha tenido el precio en la de 21, que es este, que estáis viendo ahora mismo aquí, donde está apoyando, que es la verde. Esa es la referencia en la que el precio a una hora, como estáis viendo aquí, está apoyándose o se ha apoyado anteriormente, muy recientemente, ¿vale? Como veis aquí, de hecho vamos a marcar un nivel, bueno, el nivel estaría más abajo, básicamente aquí, ¿vale? Ahora vamos a ir a los 5 minutos y vais a ver qué sucede. Mirad,
Ahora, la azul, que es la media de 233, se ha quedado casi clavada, muy cercana a. Entonces veis que la equivalencia que en H1 yo tengo con la media de 21 es prácticamente lo que en 5 minutos tengo con la media de 233. ¿Entendéis? Por lo tanto, cuando veo ese tipo de coincidencias es muy fácil operar, porque yo ya sé que tengo, obviamente, en una franja temporal menor, una oportunidad estadística con un ratio más favorable. De hecho, es también uno de los filtros que para muchos de nuestros alumnos que operan a veces con ese tipo de estrategias, les viene muy bien. Ellos lo único que quieren saber es cuándo viene el apoyo de esa media en esa temporalidad para bajarse a la micro y estar disparando en la micro. De alguna forma lo que intentamos es que puedan ver más claro desde muchos ángulos diferentes que sí, que es un buen momento si el precio construye, si el precio hace lo que tiene que hacer ahí, es un buen momento para poder iniciar hacia un lado o hacia otro, ¿vale? No sé si esto resuelve también tu pregunta y a lo mejor también aclara algunas de las dudas del resto. Muy bien, chicos. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora de lo que estamos viendo? Creo que va bastante más interesante que lo que sueltan por ahí acerca de las medias, ¿verdad? Vale. Muy bien. De nada. Creo que ese ejemplo era más claro, ¿verdad? Vale. Por último, creo que puede funcionar también algo muy sensato. De hecho, voy a quitar esto. Ah, perdón. Voy a quitar esto. Voy a dejar solamente una media de largo plazo, que va a ser lo más sencilla. Mirad. Quiero que intentéis interpretar de la forma más sencilla, como le digo a mis alumnos, qué sucede con una media. Y eso es algo que podemos ver cuando el precio tenga los apoyos. Y esto os digo que, bueno, todas las cosas que estoy explicando dan dinero y además comprobado. Pero esto que os voy a explicar, si sabéis llevarlo a rajatabla, os puede, vamos, cambiar totalmente la mentalidad. A pesar, como digo, de que con las medias no vais a conseguir las rentabilidades tan buenas, tan increíblemente estupendas que hay, que se pueden conseguir haciendo otras cosas, pero os pueden estar dando una consistencia interesante bajo una metodología, pues yo creo que bastante ordenada, que es de lo que se trata, ¿vale? Podéis tener unas reglas del juego ordenadas, estandarizadas, ¿vale? Y como digo, hay otras cosas que pueden dar mayor rentabilidad. De hecho, hoy terminé otro de los vídeos que pronto voy a colgar de volver a duplicar la cuenta que ya estaba duplicada, ya lo veréis. Pero esto no es para duplicar cuentas. Esto es simplemente para que podáis tener unas operaciones filtradas, ¿vale? Mirad, ¿qué sucede cuando el precio viene y apoya? Como fue aquí el caso, como fue aquí. Hay momentos donde el precio intenta construir. Si el precio no construye, yo mejor no me meto. Pero si el precio intenta construir, como fue el caso de aquí, yo puedo estar construyendo si el precio me da esa razón. Pero si el precio no construye y, por así decirlo, destruye o construye hacia el otro lado, yo puedo estar haciendo un cambio. No se trata ni siquiera de adelantarse, significa de irse con la tendencia. Lo que me esté haciendo el precio, el baile que me esté pegando el precio sobre la media, y con esto ya termino, es la pista más importante que yo puedo tener para poder operar hacia esa dirección. Por ejemplo, si aquí, bueno, aquí ya perforó hacia abajo, por lo tanto, tenemos que esperar un segundo movimiento que no lo hizo, pero fijad, aquí se hizo el pinchazo con un segundo movimiento. Yo ya podría irme para abajo todo el tiempo. De hecho, cuando se acerca aquí otra vez a la media, vuelve a hacer lo mismo. Yo podría irme abajo todo el tiempo, ¿vale? Es decir, cada vez que el precio se venga cerca de la media y haga eso, una construcción, me voy para arriba. Una destrucción, me voy para abajo. Si lo queréis llamar así. Básicamente, si sois capaces de poder ver eso ahí, aunque es de una forma un poquito dinámico y hay fórmulas mejores para poder hacerlo, pero os puede de verdad dar mucho más dinero de lo que pensáis, tanto en las temporalidades largas como en las que son un poquito más cortitas, ¿vale? Vamos a ver, mirad. ¿No veis? Aquí. Igualmente, el precio lo atravesó, vuelve a construir, aquí destruye, vuelve a construir, desde aquí podríamos estar. Pero es que ahora mismo estamos con una media de 233, creo que era, ¿verdad? Si añadimos una, no sé, de 89, vamos a poner otro color, que no nos viciemos. Mirad, ¿qué ha construido el precio? Qué casualidad, ¿eh? Y yo no sabía que iba a caer ahí. Pero
sí que el movimiento tiene sentido, porque el impulso, como yo os decía, tiene un retroceso por Fibonacci, y ese retroceso por Fibonacci cae en una puñetera media, que es lo que quiero que entendáis, una puñetera media que tiene los parámetros con la serie de Fibonacci, y por lo tanto va a ser muy eficaz que nosotros veamos que ahí estaba la oportunidad para poder subirnos. ¿Veis? Vuelve a construir, yo me subo para arriba, poca, en este caso, pérdida, un ratio pequeño en el que me da mucho beneficio, poco riesgo, mucho beneficio, que es lo que buscamos, un beneficio macro, ¿entendéis? Básicamente es lo que intentamos, tanto cuando estamos operando con medias como cuando estamos operando con el precio. Muy bien, pues nada, chicos, hasta aquí el webinar. No sé si tenéis alguna pregunta para finalizar, pero no quería dilatarme mucho, simplemente tener algunos apuntes de teoría que creo que podrían ser interesantes para aquellos que no lo conozcan y sobre todo pues la parte práctica, de mostrar ejemplos que puedan ser útiles, que de verdad os puedan traer dinero y que lo hagáis con sensatez. No que simplemente veáis que una media pincha por encima de una, o sea, el precio pincha por encima de una media y os volváis como locos entrando ahí porque eso no funciona así. La mayoría de veces esos son movimientos muy bien orquestados por las manos fuertes para poder girar la tendencia y quedaros con vuestro dinero. En cambio, cuando somos capaces de filtrarlo como yo os he enseñado, la mayoría de veces estáis ganando dinero, ¿vale? Pues nada, chicos, me alegro que haya sido interesante, Edgar. Muchas gracias. Espero que podamos vernos en los siguientes webinars, que tengáis en cuenta aquello que hemos estado también recordando. Para aquellos que quieran aprovechar la oferta todavía del curso de Conviértete en Trader, adelante. Utilizad también el programa de becas que tenemos por ahí. Y nada, os esperamos en el siguiente webinar. ¿Vale, chicos? Un placer y se despide de todos ustedes Rubén López, deseando que tengan un feliz trading.